político es el ejercicio del poder y ver cómo, después de haber estado en el gobierno durante 12 años, tiene la capacidad de renovar su discurso político, tiene la capacidad de suscitar expectativas y esperanza en la gente, y todo eso en un contexto que no ha sido fácil, porque hay que ver cuáles son las condiciones actuales de gobernabilidad o gobernanza del país, y ahí lo que veo un reto inmenso. Desde luego no podemos predecir lo que va a suceder en el 2012, pero lo que sí es cierto es que Acción Nacional tendrá que hacer prueba de mucha imaginación y creatividad política para poder ganar las elecciones en el 2012. Yo estoy de acuerdo en que el reto está ahí. Me preocupa un poco el resultado electoral del 2009, te demuestra que el votante le puede dar hay un voto de castigo contra el PAN, sea o no sea culpa del gobierno federal el impacto económico. El votante no tiene problemas en manifestarlo, aunque la campaña hable de otros temas y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, si la recuperación económica de aquí al 2012 es vigorosa, eso puede ayudar al PAN. Pero bueno, esto lo vemos en todas las democracias. O sea, conseguir que un mismo partido gobierne durante 18 años a nivel federal es estadísticamente poco probable. Muy bien, bueno, pues con estas perspectivas no muy optimistas y más bien inciertas, sino que de plano pesimistas, voy a darle las gracias al senador Santiago Krill por su compañía, a Javier Aparicio y a Jean-François Proudhon. Y a ustedes, muchas gracias. Bienvenidos al programa Discutamos México. El tema de hoy, el PRI, el partido que entonces nace bajo la sigla de Partido Nacional Revolucionario en el año 29. Yo quisiera un poco platicar con ustedes acerca de, primero, las circunstancias históricas, sociales, militares, revolucionarias o inmediatamente posrevolucionarias que generaron la idea de constituir este partido. Yo pienso que el siglo XX no puede entenderse ni en sus cosas positivas, negativas, en sus continuidades y en sus rupturas, si no hablamos de el papel central que tuvo en la construcción de este país, no solamente el sistema político mexicano, sino también en la construcción de un proyecto primero industrializador de este país y con un proyecto social. No puede entenderse el siglo XX si no estudiamos el PRI, lo que hizo al PRI, sus contradicciones internas, sus luchas internas y también sus vínculos con la sociedad. Eso es lo primero que creo que tendríamos que decir. A partir del año 17 entra en vigor la Constitución y, sin embargo, no era plenamente acatada, ¿no, Carlos? Bueno, tanto que cuando viene la Guerra Cristera, pues muchos la entienden más bien como una nueva revolución. Una guerra civil después de la revolución. Fue en el 26, ¿no? Del 26 al 29. A mí me retomo algo de lo que decía María Amparo, porque yo creo que el PRI, en sus tres distintos nombres que ha tenido históricamente, forma parte constitutiva de algo así como el carácter nacional. No es tan fuerte el impacto del priato que hubo durante 71 años en la presidencia como el guadalupanismo, pero no se explicaría uno a Agustín Lara, no se explicaría uno a Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas. Bueno, no me explicaría yo a Carlos Monsiváis, Pedro Joaquín, si no ha sido por lo fértil que fue para impregnar la cultura nacional este mundo en que pues la tierra era plana y más o menos funcionaba, que fue la del PRI en la presidencia de la República. Lo digo solamente para quizás proponer que el priato o el priismo o lo prioso es una parte constitutiva del carácter nacional. De plano. Bueno, en las circunstancias históricas en que surge el PNR son de un país absolutamente convulso. Recordemos, como decía Carlos, había un tremendo conflicto
Estado-Iglesia, que llevó a lo que se conoce como la Guerra Cristera. Hay una gran polarización social porque empiezan a surgir resistencias a las conquistas sociales de la revolución. Hay una proliferación de caudillos militares en las regiones, una proliferación de partidos locales y una ausencia de un partido político nacional. Había sido asesinado el presidente electo, el general Obregón, caudillos de la revolución. Entonces, en medio de este panorama es que se da el famoso discurso del presidente Calles, donde llama a dejar atrás la era de los caudillos para pasar a la era de las instituciones y crear una gran organización que sumara a todas las facciones revolucionarias, que centralizara el poder frente a esta multiplicidad de caudillos, de caciques militares, que dirimían sus diferencias por medio de las armas. Fijar por primera vez reglas claras para la transmisión del mando, o sea, se concentra el poder, pero a la vez se fijan reglas para transmitirlo cada año de manera pacífica, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Es que el presidente era al mismo tiempo, en efecto, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de partido. Si no nos queda claro eso, creo que no se puede entender al partido, ¿no? Y buena parte de las facultades del presidente no venían de ser poderes constitucionales, ¿no? Sino eran lo que algunos constitucionales han llamado los poderes metaconstitucionales, eran los poderes que le daba la conducción del partido. El invento que yo creo que es muy ingenioso, del general Cárdenas, la unción de un gran tlatoani sexenal que, cumplido su periodo, pues se inmolaba y daba posibilidad a una especie de regeneración de la que ya no había manera de manipularla. El priato no es un monolito inamovible. Hay sexenios que son inclusive contradictorios entre sí, precisamente por la capacidad de renovación que tuvo, devorando quizás como las alacranas a sus propios hijos. Sí, después de los convulsísimos años 20, de repente de 29 hacia 70, digamos, el crecimiento del país es progresivo, sostenido, estable, poca inflación, más bien... Estabilidad monetaria. Sí, pero también con sus contrapartes malas, digamos. No, bueno, fue proteccionista. Y fue fue un poder también muy enérgico, era de alguna manera la conservación del orden porfiriano o porfirista. El presidente, había un poder vertical que iba hasta el último empleado público en algún municipio de la República, que es parte de lo que, por cierto, ya no ocurre. Decían que era disciplina, o es disciplina también, porque un partido sin disciplina es un contrasentido. Pragmático en el electoral y dogmático en cuanto a sus posturas de política pública. Pero creo que es la peor combinación. Ya si me pones a escoger, ya sé que no tengo que escoger yo, pero me gustaría justamente al revés, que fuera dogmático en lo electoral y que fuera pragmático en sus posturas de política pública. Esto es que recuperara esta idea de modernidad y de cambio y de flexibilidad, ¿no? A mí me parece que María Amparo tiene razón en esto de que el dogmatismo le ha hecho mucho daño al PRI, pero sobre todo al país. Pero la parte que